Bienvenidos una vez más a un Meetup de Spark. Gracias a Google Campus por dejarnos dar otra charla aquí. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar nuestros trabajos de Spark mediante el uso de la Spark Web. El uso de la Spark Web es un componente más dentro del ecosistema de Spark que os recomiendo como desarrollador que procuréis que siempre la tengáis activa en vuestros proyectos de Spark porque os va a ayudar mucho. Ahora veremos cómo y poco más. Empiezo presentándome. Soy Jorge López Maya, para los que no me conozcáis. He dado un par de charlas sobre Spark y demás. Llevo trabajando en esto del Big Data los últimos 5 años, 3 años y medio en mi actual empresa y otro año y medio en una multinacional española que, bueno, pues está bien. Y pues como todos en el mundo del Big Data, empecé trabajando con I+D. Seguro que si os dedicáis a esto sabéis que no hay otra forma de entrar a este mundo. Y ahora ya llevo unos 3 añitos poniendo ya cosas serias en producción y trabajando de verdad con el Big Data y con las nuevas tecnologías, con Spark, Cassandra, HBase, cosas ya más serias. ¿Y dónde estoy haciendo todo esto? En una maravillosa empresa que es Stratio, que el objetivo de Stratio es ayudar a las empresas a la transformación digital mediante un maravilloso producto en el cual estoy involucrado ahora mismo realizando las adaptaciones de Spark que son necesarias y basado prácticamente en tecnologías Big Data, microservicios, cloud, todas estas palabras nuevas que molan tanto y que todo el mundo queréis trabajar en ellas, las hacemos aquí en Stratio. Y bueno, ya os lo diré al final, pero estamos contratando, o sea que si queréis podéis venir a trabajar con nosotros. Tenemos futbolín y todo es muy bonito, y terraza y tal, es todo muy guay, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a hablar de Spark, que es lo que nos importa ahora mismo en este meetup, no lo bonita que es nuestra terraza o cómo jugamos a futbolín, ¿vale? Vale, empecemos por lo básico. Esto es algo que me gusta explicar todas las veces porque creo que es algo relativamente sencillo, pero hay que dejar las bases claras, ¿vale? ¿Cómo funciona Spark? Y viendo cómo funciona Spark veremos realmente cómo nos va a ayudar la web a agilizar todos estos procesos y a mejorar nuestro código. Pues para demostrar cómo funciona Spark os he hecho una maravillosa animación que lo que va a hacer es un cuentapalabras pero con tweets, con lo cual así tenemos un poquito de constancia de que estamos en Big Data y que no solo nos vamos a dedicar a contar palabras, que es algo bastante absurdo, ¿vale? Pues, como podéis ver, vamos a ver un flujo bastante normal de Spark, es lo que está arriba a la izquierda, sí, mi dislexia sigue funcionando, ¿vale? Y simplemente se basa en 3 operaciones, vamos a partir un RDD en distintas palabras, solamente nos quedaremos con aquellas palabras que tengan un hash delante y luego las contaremos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona Spark? Vale. Primero necesitamos un proceso, que será nuestro proceso maestro, que es el driver. El driver, una vez que se levante, va a levantar una serie de procesos que se llaman executors. Estos executors se ejecutarán en workers, pero bueno, cada uno de los executors son esas dos cajas grises que tenemos ahí. Una vez que hayamos hecho nuestro código de Spark, que es lo que está puesto en la shell, Spark llamará a una clase especial que se llama DagScheduler, que, dado nuestro trabajo, lo que hará es partirnos en una serie de states. En este caso, detecta que hay 2 states. Ahora explico lo que es un stage un poquito más en profundidad. Una vez que ya tenemos los states preparados, empieza el proceso. Como tenemos un text file, es nuestro primer RDD, y un text file lo que va a hacer es, nada más empezar en el driver, le va a preguntar a Hadoop, a HDFS, cuántas... vale, ya lo he hecho, que no lo he visto yo, perdón. ¿Cuántas particiones son necesarias para nuestro trabajo? ¿Vale? Hadoop en este caso, como tiene 2 bloques, le responderá 2. Vale, pues Spark montaría la metainformación necesaria para atacar esas 2 particiones y se la pasaría a los executors, que os recuerdo que son las 2 cajitas esas que tenemos montadas, y empezaría la fiesta, empezaría el procesamiento, ¿vale? Como podéis ver, tenemos uno más grande que otro, esto no pasa absolutamente nada, cada uno leería lo suyo, aunque en memoria seguimos reservando lo mismo, ¿vale? Los 2 executors son igual de grandes,
Porque nosotros a Spark solamente le podemos definir variables globales. Es decir, podemos decir, levanta un executor con 2 gigas, no un executor con 2 gigas, otro con 512 megas, etc. etc. No, todo es uniforme. Pues tendríamos la primera fase, que es la lectura del RDD, luego vendría la fase de mapeo, que nos quedamos solo con las palabras, luego una fase de filtrado, y en este momento ya necesitamos contar. Una vez cuando Spark necesita la información de 2 particiones, llama a una fase especial, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es el shuffle, que he dado varios, me parece que es una de las piezas fundamentales de Spark y hay que explicarla aparte y demás. Hay vídeos por ahí explicándolas, uno de ellos es mío. Y lo que hace es combinar esa información en las particiones, pero en otra fase. Entonces, se mezclaría todos los datos, seguiríamos hacia adelante y ya lo último que llamamos es un collect. Ese collect devolverá los datos al driver. Todo se borra porque todo es en memoria, nada permanece, todo es finito. Muy romántico me ha quedado, pero es como funciona Spark, ¿vale? Con estas bases vamos a definir una terminología. ¿Qué es un worker? Un worker es aquella máquina que aloja un executor. Perdón, creo que hay alguien esperando fuera, no sé si le podéis abrir. Nada. Un worker es todas las máquinas que alojan executors. ¿Qué es un executor? Son los procesos que van, como su nombre indica, a ejecutar las acciones de Spark, ¿vale? Perdón. Una application son las distintas aplicaciones que lanzamos de Spark. El ejemplo más claro es una Spark Shell, que es con la que solemos operar, y si sois data scientists, pues es lo que trabajaréis con PySpark o cualquier invento del demonio que hayan hecho de Spark R y una Shell, o lo que sea, ¿vale? Y un job es un trabajo de Spark. ¿Qué es un trabajo de Spark? Este collect que vemos aquí es un trabajo de Spark. Un count es un trabajo de Spark. Realmente es lo que se va a ejecutar, ¿vale? Ese job se va a separar en una serie de fases, que son los stages. ¿Y en cuántos stages se va a separar nuestro job? Cada uno de los stages va a englobar todo lo que se puede hacer en una única partición y en una única máquina, ¿vale? Con esto en mente, sabemos lo que es un stage y que se ejecuta en cada uno de los stages una serie de tasks. Cada uno de los cuadraditos que hemos visto al principio son particiones que corresponden a una task. ¿Y qué es una partición? Ya por último, para terminar esta terminología, las slides van a estar subidas, los vais a poder ver todo. Si alguien quiere Bueno, otra cosa que no he dicho, si alguien tiene alguna duda, por favor que levante la mano y yo le pasaré, me puede hacer una pregunta y no pasa ni nada, ¿vale? En cualquier momento, no os preocupéis. Pues eso, ¿qué es una partición? Es cada una de las distintas particiones en las cuales se va a separar nuestro RDD, que al final es lo que ejecutamos, RDDs, ¿vale? Estos son conceptos básicos, espero que haya quedado un poco claro, era un poco así un resumen a matacaballo, un poco rápido, pero bueno. Con todo esto en mente, podemos pensar, ¿en qué nos ayuda una web, un servicio externo? Realmente una web no nos va a mejorar nuestro código, no va a poder ayudarnos a eso. Pues entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para optimizar nuestro DAG. Nosotros vamos a generar nuestro trabajo y le podemos dar al intro y decir, no sabemos cuántos states me ha generado, cómo me los ha generado y demás, porque mi conocimiento todavía no es todo lo exhaustivo que debería ser, o simplemente porque se me ha olvidado, o pertenece a un pipeline, o lo que sea. Pues entonces con la web vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que... Perdón. ¿Qué es lo que no vamos a ver con la web? Lo que está pasando en cada uno de los tasks. ¿A qué me refiero? Si nuestro problema es que tenemos una ejecución de una tarea que dentro tiene un bucle infinito, no lo vamos a ver. Porque nosotros antes vemos metainformación, vemos lo que entra de una task y lo que sale. No podemos ver lo que sale en medio, son cajas negras para nosotros, ¿vale? Bueno, hay algunas excepciones que luego las explicamos, pero básicamente lo que pasa dentro no es algo que podamos controlar. Además de todo esto, para aquellos que habéis trabajado con Spark Streaming, que es algo que también está muy en boga, los problemas en streaming, es el único punto de consulta amigable. ¿Por qué digo esto? Porque si lanzáis lo que sea en streaming, tendréis procesos de unos 5 o 10 segundos, 1 o lo que sea, que se van ejecutando continuamente. Y el único punto que tenemos para ver lo que está pasando es la web. Al final os mostraré unos casos para que veamos qué es lo que tal. Además de todo esto, tiene información de nuestro entorno. Típico que se me ha olvidado poner una variable, que
que los executors que he levantado creo que eran suficientes pero no son suficientes, etc. etc. Y almacena información de lo cacheado. La caché en Spark es una cosa bastante potente, se utiliza tanto nosotros programáticamente como un proceso externo de Machine Learning o lo que sea, llama explícitamente a la caché y es algo que nosotros no sabemos cuánto está ocupando o tal, pero mediante la web podemos hacer una consulta y vemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Y además de todo esto, decir que el Spark Web es total y absolutamente independiente del gestor de recursos. Para aquellos que no lo sepan, Spark a día de hoy soporta 3 gestores de recursos. Uno es Standalone, que esta es la web que veréis casi todos cuando levantáis un proceso Spark. Esto no es la Spark Web, que quede claro, es la web de Spark como gestor de recursos. Podremos ver toda la información de las aplicaciones que tenemos corriendo ahora mismo, de las que se han sido completadas, más abajo tendremos las que han fallado, los workers que han intervenido o sea, que están interviniendo en este clúster y demás, nos da bastante información. Standalone es un método normal de llamar Spark, pero los que más se utilizan suelen ser Yarn. Esto es como podéis ver, es una captura de internet. Yo Yarn lo he manejado poco y es bastante lioso encontrar dónde está la información de Spark, ¿vale? Pues Yarn o sea, cuando lanzamos Spark dentro de Yarn, no es más que un application container que se lanza dentro de un resource manager y la forma de traquearlo es metiéndonos en el menú de la izquierda de application y si es la que está corriendo en este momento nos metemos en running, seleccionamos application y dentro ahí tendremos una web. Si está todo bien configurado y demás, podremos acceder a la información. ¿Qué pasa con Mesos? Algo parecido. Para Mesos, en vez de containers, son frameworks. Entonces, cada uno de nuestros distintos drivers de Spark, que son los applications que tenemos, ¿vale?, está en la pestaña de frameworks. Una vez que presionamos en esa pestaña de frameworks, nos vendrá la información. La pestaña de frameworks es lo de arriba, ¿vale? Y una vez que presionamos en la pestaña de frameworks, tendremos la información abajo con las distintas tasks. Pero la propia pestaña de frameworks nos puede mandar directamente a la web. Si no, a la izquierda, creo que no se ve muy bien, pero aquí a la izquierda en el framework que tenemos abierto sale la web también, ¿vale? Y desde aquí ya podríamos acceder a lo que es nuestro objetivo, que es la Spark Web. ¿Ok? Ya tenemos una forma por lo menos de traquear exactamente dónde estamos. Por ahora todo bien. Y vamos a hablar de algo que es igual de importante que esto que acabo de explicar, que es qué pasa con las aplicaciones que ya han pasado, con el pasado. Spark no mantiene esta Spark Web una vez que se ha muerto nuestro proceso, ¿vale? Y los gestores de recursos tampoco. Por eso Spark hizo un proceso externo, se llama el History Server, que podemos levantar en cualquier máquina de nuestro clúster, que tenga visibilidad con los logs de Spark, ¿vale? Hay un log en concreto, se llama el event log, y es toda la información que vamos a tener. Es decir, podríamos mirar en pasado, podemos mirar mañana lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Podemos acceder a la Spark Web, meternos a sus logs, interactuar con ella o lo que sea, ¿vale? Este proceso os lo recomiendo que lo levantéis en todas las aplicaciones que lancéis de Spark, porque si no, lo normal no es estar vigilando así, mirando al ordenador de me avancé una partición, tengo un stage más. No, o sea, lo lanzamos por la noche o por el mediodía o lo que sea y lo vemos solo o cuando ha fallado o cuando queremos hacer una presentación como esta, que te dedicas a ver cosas que han pasado ya para hacer capturas de pantalla, ¿vale? Pues entonces, para esos casos es bastante importante el History Server. Con todo esto ya explicado, ya vamos a entrar en materia y vamos a empezar a explicar cómo nos puede ayudar la Spark Web, ¿vale? Empecemos con nuestros Spark Jobs. Pensar en Spark como lo que es un pipeline, es una cadena de montaje, como ahí el señor del siglo XIX montando lo que yo creo que es no sé, pelapatatas o algo, no tengo muy claro qué es, y demás, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar una monitorización de todo lo que está pasando en esa cadena de montaje? En ver en qué puntos podemos interactuar y coger más o menos información. Es decir, vale, yo he diseñado todo, pero ahora que estoy viendo el flujo, veo que por aquí igual es mejor que no pasemos. O veo que esta cadena en concreto tiene mucha más carga, o qué tal. Entonces, eso es a lo que nos va a ayudar. No nos va a decir, este int que tienes pasa a la double. Eso no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Pero es una herramienta de monitorización y optimización a posteriori, ¿vale? Pues eso.
la web que nos vamos a encontrar se agrupa en distintas pestañas. La principal y la que vamos a ver todos es el Application. Application es la primera web que vemos y es desde la que podemos interactuar. Además de eso, podemos ver información a nivel de states y de task. ¿Os acordáis lo que hemos dicho? Cada uno de los states los podemos ver por separado y demás. Además de states y de task, también está a nivel de job. ¿Ok? Es importante que nos permite llegar absolutamente a todos los logs de Spark, siempre y cuando esté arrancada la aplicación. Ya a posteriori hay casos en los que no nos permiten ver los logs, en algunos casos porque desaparecen. Si lanzáis Spark con Mesos y no tenéis bien configurados los logs, esos logs, una vez que se ejecutan dentro de un Docker, pueden desaparecer, ¿vale? Que tener un poco cuidado con estas cosas, pero mientras lo veamos en ejecución no va a haber ningún problema, ¿vale? Primer sitio donde nos va a ayudar, o sea, esta es la web que podemos ver, y ya con esto ya podemos observar en qué nos puede ayudar al principio. Podemos ver cada uno de los distintos jobs que se separan en nuestra application. Otra cosa que no he explicado, Spark solamente se ejecuta si tiene un job, es decir, Spark solamente va a llamar a todo el pipeline si tiene un collect, un count o cosas así, ¿vale? Esa acción va a llamar a estos jobs y desde esta pestaña de Application podemos ir viendo cada uno de los distintos jobs que hemos hecho. Podemos pensar que algunas de nuestras operaciones no hacen jobs, que ahora lo vamos a ver, pero sí que lo hacen, ¿vale? Y esta es la forma de seguirlas. Además de todo esto, nos va a decir cada uno de los jobs cuántas tareas tiene, que es esto que tenemos aquí a la izquierda, aquí a la derecha, ¿vale? Podemos ver que aquí hay jobs muy descompensados, unos de una tarea y otros de 32. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? No lo sabemos, pero ya tenemos un primer punto de entrada. Ya sabemos en cuántas particiones se ha separado nuestro trabajo. Aquí podemos ver cosas como que tenemos una tabla de Cassandra que tiene millones de registros y estamos poniendo una sola partición. Eso, señores, va a acabar, y señoras, perdón, va a acabar mal, siempre. ¿Vale? Hay que intentar paralelizar el trabajo horizontalmente. Nunca nos podemos olvidar que todas estas tecnologías de Big Data buscan la optimización de trabajos y ganar tiempo mediante el incremento en horizontal, nunca en vertical, ¿vale? Pues toda esta información ya la podríamos obtener directamente de la primera pestaña. Si nuestro trabajo está bien dimensionado, si hemos ejecutado el número de trabajos que queremos y cuánto han tardado cada uno de nuestros trabajos, ¿vale? Pero ahora ya, una vez que tenemos una información global, queremos entrar, queremos saber qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Pues ya pasaríamos esto es la pestaña de Jobs, ¿vale? Entonces, una vez que entramos a los Jobs, esto es lo que está ejecutándose de verdad. Esto es nuestro DAG, esto que tenemos aquí arriba. Para todos aquellos que trabajéis con Spark, es la pestaña que más vais a visitar. O sea, vais a ver por aquí que se me ha ido en un Reduce by Key, he puesto una fase más, he puesto una fase menos, tal. ¿Qué información podemos obtener de aquí? Realmente, ¿qué es lo que está pasando con nuestro trabajo? ¿Vale? Que hemos diseñado mal nuestro trabajo, aparecerá aquí. Que hemos metido una fase de shuffle que no toca, aparecerá aquí. ¿Vale? Entonces, ya con esto, ya podemos tomar algún tipo de determinación sobre qué es lo que va a pasar, ¿vale? O sea, sobre cómo optimizar nuestro trabajo. En este caso es muy sencillo, vemos que hay dos operaciones, que todo va adelante, hay un join por medio y tal. Pero, por ejemplo, vemos que hay dos reduce by key, que es una operación muy común de Spark, que es de reducción, que es la que hemos visto antes, que combina la información y luego se hace un join. ¿Por qué hacemos un join y luego un reduce by key? ¿Es mejor que hagamos el join primero? ¿Es mejor que lo hagamos después? Toda esta información nos la va a dar aquí. Si hubiésemos hecho un join antes, nos hubiéramos ahorrado una de las dos fases, ¿vale? Con lo cual ya podemos empezar a optimizar. Si lo hacemos después, lo que ganamos es... perdón. Si lo hacemos después, ese join, lo que ganamos es... Hacemos un join con muchos menos números de registros. Nuestro shuffle es muchísimo menor, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos conviene intervenir? ¿Dónde nos conviene atacar? También nos lo dice esta web. ¿Con qué apartado? Esto que tenemos aquí. Me vais a oír hablar mucho de shuffle, ya os lo advierto. Es la fase más crítica de Spark, ¿vale? Y con esta información que tenemos aquí ya podemos hacernos una idea de si lo estamos haciendo bien o mal. En este caso concreto, porque es un caso muy reducido y no es muy complicado, realmente se está ejecutando bien nuestro trabajo, ¿vale? ¿Por qué sabemos que se está ejecutando bien? Tenemos una carga más o menos parecida en los dos
en los dos RDDs que juntamos, y lo que escribimos en fase de shuffle es, pues bueno, podéis hacer la división, pero es muy pequeño en comparación con el RDD. Es decir, estamos optimizando mucho los datos mediante estas operaciones. Si viéramos que la fase de shuffle está escribiendo igual o más información, que podemos escribir más información que la que entra, tenemos que plantearnos qué está pasando ahí, ¿vale? Porque a fin de cuentas, nuestro proceso en Spark siempre va a ser el punto por lo menos en mi experiencia, siempre el punto de estrés es la escritura a disco, que pasa aquí, en el shuffle, ¿vale? ¿Todo claro? Bueno, como podéis ver, luego la lectura del shuffle es la suma de todas las escrituras, ¿vale? Viene la siguiente fase y va todo cuadrado. Además de todo eso, ¿qué más información nos dice esta web? Lo que está tardando cada uno de nuestros stages, ¿vale? Con esta información podríamos obtener si un stage va bien, un stage va mal, si nos hemos cargado, si hay un stage con mucha más carga, si hay otro stage con mucha otra carga, ver cómo podemos distribuir. Pero aún así esta información no es lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones. Por ejemplo, podemos diseñar mal un stage, podemos tener un mal particionado. Aquí tenemos información global. Entonces, para ver realmente si está yendo bien nuestro particionado o no, tendríamos que bajar a la fase de stage, ¿vale? En este caso estamos viendo el stage de antes de un reduce. Como podéis ver, no sabemos qué RDDs están haciendo. O sea, con esta información no tenemos todavía el RDD concreto que lo está haciendo. Solamente tenemos que es un RDD que viene una operación de shuffle y se llama shuffle RDD 92. Que eso no es un nombre que nos valga, ¿vale? Pero Spark nos da las herramientas, luego lo vamos a ver, para que esos RDDs tengan un nombre y poder hacer un mejor traqueo de lo que está pasando, ¿vale? Pero a lo que iba, ¿qué información tenemos aquí? Ya hemos hablado que podemos controlar la información a nivel global de stage. Podemos ver información de todo el pipeline que he diseñado en esta partición, está bien o mal. Pero este es el caso concreto que os va a pasar y, por favor, si os pasa, no lo digáis. Si vuestro job está a punto de acabar y le falta una partición, esa partición que le acaba no es la última, os lo prometo, nunca es la última, de verdad. Da igual cuántas veces os lancéis, si quedan 635 de 636, seguramente esa que se está ejecutando sea la primera o esté en medio de más. No tiene nada que ver con el orden, es con la cantidad de información que tiene cada una de esas particiones, ¿vale? Esa información no la podemos obtener mirando los logs y demás. Bueno, la podemos obtener, pero tenéis que tener un trabajo muy exhaustivo de AWK, de SIT y demás, que hay gente en mi empresa que la tiene, pero yo no, yo esas cosas viejunas no las controlo, ¿vale? Entonces, si nos bajamos, no se ve muy bien, porque está aquí abajo, ¿vale? Pero aquí tendríamos todas las tasks. Si hubiera alguna en concreto que tuviera un tamaño muy grande, veríamos aquí una serie de tasks de duración 2 milisegundos, duración 3 milisegundos, duración 10 milisegundos y una en concreto duración 3 minutos y medio. Pues eso quiere decir que nuestros datos no están bien particionados. Nuestra estrategia de distribución de claves en horizontal no está funcionando bien. Es uno de los casos más típicos porque, a fin de cuentas, nosotros no conocemos realmente los datos que vamos a lanzar, ¿vale? Pero con esta información ya podríamos ver que hay una clave que está descoordinada y ya podríamos invertir algo de tiempo en ver qué clave es o mirar nuestro código y decir, anda, si he ordenado si estoy particionando, yo qué sé, pues por provincias, y claramente la información de Madrid y Barcelona va a ser mucho más grande que la información de La Rioja, que aunque es mucho más molona, es más pequeñita, ¿sabes? Pero ya podríamos obtener una mejor particionado. Igual en vez de la comunidad autónoma tendríamos que bajar a otro tipo de registros, ¿vale? En el cual no hubiera tantísima descompensación, ¿vale? Pero ya estas estrategias tienen que ser mirando nuestro código y siempre nos vamos a basar en experiencias como esta, de ver qué demonios está pasando, ¿vale? Uy, vale, como os he dicho, una de las fases más importantes de todo esto de los RDDs y demás es el cacheado. Vamos a utilizar cacheado de información siempre. Uy, perdón, que no he puesto esto. Vamos a utilizar cacheado de información siempre que un RDD. ¿Se ve algo? No, estoy muy pequeñito, pero bueno, os lo explico así de viva voz. Vamos a hacer cacheado de información. La propia web de Spark te recomienda que lo hagas siempre que un RDD se utilice 2 veces en un job. Es decir,
Podemos coger un RDD, por ejemplo, estos son RDDs de vuelos que pasan en el 2008 y 2007, ¿vale? Pues si nosotros fuéramos a utilizar ese RDD de vuelos 2 veces en nuestro trabajo, una para juntarlo con los RDDs de 2007 y otra para juntarlos con los RDDs de 2006, por ejemplo, lo último te dicen que los cachés. Yo, en mi experiencia, digo que el caché está muy bien, pero es muy peligroso, ¿vale? Porque lo que pasa con un caché es que toda la información de un RDD, toda esa partición que hemos visto antes, esas cajitas azules, se va a quedar guardada en los executors. ¿Cuánto se va a guardar de información? Lo que vemos aquí. Uy, aquí. ¿Vale? Aquí está cacheado el 50% o el 100% del RDD y está ocupando en memoria pues 400 o 200 megas. Vosotros imaginaros que hemos levantado un executor de 1 giga y ya 400 megas de ese giga se lo está comiendo tener un RDD cacheado. Pues seguramente nuestros procesos que hemos calculado para que se ejecuten en 1 giga no funcionen, ¿vale? Y nos dé el mítico out of memory que todo el mundo odia en Java, ¿vale? Pues cosas así, por cosas así nos dan, ¿vale? Pero aquí tenemos esta información. Otra forma, además de caché, hay otras formas de persistir los RDDs, que son persist y ponemos un tipo de persistencia. Caché es memoria solo, memory only. Pero podemos guardarlos en disco también. Entonces nos informaría lo que hay en disco. ¿Cuál es el problema de guardarlos en disco? Sorprendentemente tarda mucho más leer de disco que leer de memoria, ¿vale? Pero nunca nos va a dar un out of memory por escribir en disco. Aquí hay que completar. O sea, a la par que optimizar también nos ayuda a que nuestros trabajos terminen, que alguna vez es tanto más importante como optimizarlos, ¿vale? Un ejemplo concreto, ahora que estamos haciendo benchmarking en la empresa, nos hemos dado cuenta que hay un caso concreto, un algoritmo de Machine Learning, hace un cacheado y ha ido bien, muy bien, hasta que el tamaño del input que estamos leyendo es más grande que la información, o sea, que el tamaño de los executors. Pues muy bien, en ese momento lo pasamos a disco. Pues se vio que cuando lo pasamos a disco tardaba como que, creo que son 6 o 7 veces más, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente porque es mucha información, la está leyendo, pero ¿qué pasaba? Que en una terminaba y en otra no. Con lo cual, mejor que tarde 6 veces más que termine y no que no termine, ¿vale? Toda esta información nos las dice el caché. ¿Os acordáis que os he dicho que antes el RDD tenía un nombre muy feo, se llama SAFEL RDD 92? Como podéis ver aquí, los RDDs no se llaman Map Partition RDD, se llaman RDD 2008 y 2009. ¿Por qué? Porque hay una orden de todos los RDDs que es .setName. Cuando queréis tener un traqueo de cómo se llama ese RDD, ¿vale? Nombrarlos siempre, porque es que si no, no vais a saber si es el RDD de los vuelos de 2007, de los de 2008, las llamadas de teléfono de, yo qué sé, de Murcia, las de Logroño o lo que sea, ¿vale? Entonces, con este método no generamos un nuevo RDD ni generamos nada, simplemente le estamos asociando un nombre, ¿vale? Y ya tenemos una información mucho más exhaustiva. Todo claro con la persistencia de los datos. Pasamos a otra herramienta que es bastante potente, que son los contadores. Aquí quería poner un ejemplo mejor, porque este está cogido, no os voy a mentir, está cogido de la web de Spark, ¿vale? Simplemente es un contador y dices que un contador no me dice nada. Tenéis toda la razón del mundo, ¿vale? Los contadores son herramientas muy potentes de Spark que nos permiten. ¿Os acordáis que os he dicho que todo lo que pasa dentro de un task es una caja negra? Pues sigue siendo una caja negra, pero ahora tenemos un registro, ¿vale? Podemos decir cosas como cuéntame las líneas que están en blanco, o cuéntame las veces que ha aparecido la palabra Spark, o cuéntame los tweets de, yo qué sé, de Gaspar, o lo que sea, ¿vale? Y lo bueno de esto no es que vamos a tener un contador y nos va a dar la información global, sino que nos va a dar la información particular de cada una de las particiones. Por ejemplo, aquí vemos que esta distribución de datos, por mucho que haya tardado lo mismo, no es buena. ¿Por qué sabemos que no es buena? Porque hay una partición que tiene 17 veces más lo que estemos contando que la primera, ¿vale? Es un 1 y un 17. Tampoco es tanto, pensarlo en porcentaje, pensar que estamos contando los cientos de miles de veces que pasa algo. Pues aquí tenemos un problemilla, ¿vale? Ese problemilla puede ser gordo, puede no ser tal, o imaginaos que son excepciones. Todo puede pasar, ¿vale? Lo malo de los contadores, que son muy potentes y demás y tal, pero una cosa es que no he explicado, porque asumo que ya tenéis un cierto nivel de Spark, es que la gestión de errores de Spark
no es como la que hacía Hadoop antes. Spark, cuando determina que algo ha fallado, lo vuelve a lanzar. Es decir, falla un stage y lo vuelve a lanzar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos contadores si los hemos puesto en una fase que se está relanzando? Pues que se suma 2 veces, ¿vale? Entonces, ¿dónde te dice Spark que utilices los contadores? En acciones, métodos de for each, collect y cosas así, ¿vale? Porque esas te aseguras que ocurren una vez. No es tan potente como los contadores que daba Hadoop, que son muy potentes, pero aún así nos da una herramienta de monitorización bastante gorda, ¿vale? No solamente tiene por qué haber un RDD por partición, o sea, por trabajo puede haber muchos, perdón, no se tiene por qué haber un contador por trabajo, puede haber muchos más, puede haber 15, puedes poner un contador por cada una de las provincias de una comunidad y va sumando o tal, puedes poner un RDD por aeropuertos, puedes poner un contador por lo que sea, ¿vale? Y te va a venir esta información de poco en poco y la vas a ir monitorizando. Esta información además se va actualizando en tiempo real en la web. O sea, puedes ir siguiendo de, pues +1, pues es un tal, vamos avanzando bien, vamos avanzando mal, ¿vale? Yo esto lo he utilizado mucho, sobre todo para debuguear, para decir, Dios mío, ¿por qué me falla esto siempre? ¿Cuántas cosas están mal? Pues lo miro aquí, ¿vale? Uy, qué bien ha quedado esta diapositiva. Como se puede ver, yo soy programador, no experto en diapositivas, aunque hago unas animaciones muy buenas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué conclusiones hemos llegado a todo esto? Siempre vigilar SAFL. Perder tiempo vigilando SAFL, o sea, es algo muy importante. Controlar lo que ha pasado en cada tarea. Lo pongo bien en grande para que quede claro. Si os queda una sola tarea, no es la última, puede ser la primera, puede ser una partición que tiene mucha información y demás. El número de tareas que tenemos por stage, esto nos puede decir si el stage está bien gestionado o no. Por ejemplo, a mí me pasó en un proyecto que por tener un número exagerado de tareas se nos fue de madre el tiempo. Al reducirlo de 8.000 a 600 ahorramos 16 horas en esa partición en concreto. Y es importante usar los contadores para monitorizar vuestro trabajo. Para los que hayáis sufrido algún proyecto de Big Data, sabréis que las fuentes de datos que os dan están cuanto menos sucias, ¿vale? Yo los he utilizado mucho para saneamiento de datos. Tengo un error de tipo fecha, tengo un error me ha venido mal este dato que me decían que pertenecía a este diccionario o no, ¿vale? Hemos ido viendo con estos contadores cuáles son los errores más críticos para poder actuar, ¿vale? Y si vamos a hacer una monitorización y una optimización, hay que nombrar los RDDs, porque si no nos vamos a perder en si esto es la primera vez que se llama, no, este es el RDD de las llamadas, no, este es el RDD de los usuarios, no, este es el RDD de lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Esta es la parte más importante, todas las demás se van a basar en esto, porque no sé si lo sabéis, pero todas las patas que tiene Spark, SQL, Streaming, GraphX, MLLIF y demás se basan en el core, así que sea lo que viene ahora, se va a basar en esto. ¿Te ha quedado todo esto claro? ¿Esta monitorización? ¿Sí? Sí, claro, Jorge, sí. Vale. Bien, pues ahora nos pasamos a la siguiente fase, que es un módulo que ahora está muy de moda, pero que yo tengo una relación amor-odio, ¿vale? Es Spark SQL, ¿vale? Spark SQL, he buscado la analogía más sencilla que se me ha ocurrido, es como mordisquitos de los Simpsons. No sé si habéis visto este capítulo en el cual montan a un hámster en una nave espacial y tienen un problema y va a explotar y le dicen, no, si haces no sé qué y no sé cuántos, tal, pero también tienes el botón de eyección y se eyecta, ¿vale? Pues ¿qué es Spark SQL? Spark SQL es una nave espacial. Nos da una potencia muy grande, nos da una posibilidad de hacer cosas que nosotros no tenemos ni idea, muy sencillas, y nos va a optimizar el trabajo muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que cuando falle nos vamos a sentir como el pobre mordisquitos, no tenemos ni idea de lo que está pasando. O sea, ¿qué conlleva hacer un group by? No tenemos ni idea, no sabemos qué operaciones de Spark están debajo de un group by. Este join, ¿por qué no tengo aquí una fase de join? ¿Por qué no lo veo? Pues no lo sabemos, a no ser que, o sea, Spark directamente no nos lo dice, pero la Spark Web nos ayuda a ver esta información. Una vez más, Spark SQL es uno de los módulos más importantes. Todo en el ecosistema de Spark está girando entre Spark SQL y MLLIF, no nos vamos a engañar. Y tal y como es algo muy importante, tiene un apartado propio, una pestaña dentro de la web de Spark, que ahora la veremos. De hecho, ahora la tengo preparado ahí porque no se ve muy bien la diapositiva,
tiene un apartado especial de Spark SQL donde nos habla de su plan lógico. Que un plan lógico, para aquellos que no sepáis como yo lo que es un motor de SQL, es una de las tres fases en las que separa Spark un motor de SQL de trabajo. Primero hace un plan lógico, luego un plan físico y luego lo ejecuta, ¿vale? El plan lógico es pues eso, cosas matemáticas y raras que no entendemos, pero que al final se termina ejecutando, se convierte en operaciones, ¿vale? Spark SQL nos permite hacer cosas muy impresionantes, pero hay ciertas fases que dices, ¿cómo está autodescubriendo este RDD el esquema de mi tabla de Mongo si Mongo es una base de datos sin esquema? Pues, ¿cómo lo hace? Ahora lo vemos, ¿vale? Y esas cosas que no vemos, que no nos permite ver Spark por sí mismo, nos la podemos más o menos intuir, no digo que nos la diga todo, con la Spark Web, ¿vale? Entonces, esta es la que no se ve, aquí no veis nada, ¿no? ¿No? Vale, como era de esperar. Tengo aquí, a ver si ahora no me traiciona el directo. Vale, mira, os lo enseño. Ahora ya veis algo más, ¿no? Sí, vemos como... Ah, no veis nada. Perdón. Diantres. A ver. Vale, esta es la web de Spark, que se está ejecutando ahora mismo en local. Y aquí tenemos, si nos vemos en apartado, estamos en el apartado de SQL, y dice, vale, queries completadas de SQL, este collect. ¿Vale? Esto es lo que está haciendo nuestro collect. Ahora os enseño la query, es muy sencilla, son dos joins, o sea, estamos cogiendo dos RDDs de vuelos, estamos juntándolos con un tercer RDD mucho más pequeñito, que no tiene los vuelos de un año, sino lo que tiene es un diccionario de las siglas IFA, me parece que son, o algo así, de SFO, significa San Francisco, porque son vuelos de Estados Unidos, ¿vale? El del aeropuerto de Delaware, pues era Delaware, las primeras ciudades que se me han ocurrido de Estados Unidos, ¿vale? Pues ¿qué nos dice aquí la web de Spark? Cada uno de los pasos que hemos ido teniendo. Ya para empezar, nos empieza diciendo que lo primero que estamos leyendo es un CSV. Este CSV tiene 3.900.000 rows, ¿vale? Este segundo CSV, que no sabemos cómo se llama ni de dónde ha salido, o si lo sabemos, porque ya no me acuerdo si aparece aquí la información, y yo no leo desde tan lejos. No aparece, ¿vale? Tiene no sé cuántas más, ¿vale? Después de hacer un primer filter, no sé qué filter es, pero lo hace, ¿vale? Se quedan exactamente el mismo número, ¿vale? Pero aquí ya vamos viendo que todo lo que se va, toda la metainformación de nuestro trabajo. Tenemos aquí un join. Este join nos dice, tenemos un lado que pesa 149 megas y otro lado que pesa 161. ¿Vale? En Spark SQL hay una propiedad en concreto que dice, hay joins que es mucho más sencillo, en vez de utilizar la estrategia normal de join, de juntar dos RDDs, coger uno y mandárselo por broadcast, que es un tipo de variable, al otro RDD, ¿vale? Y en vez de hacer un join y cruzar los datos y demás, hacer otra operación de map, ¿vale? ¿Cómo determinamos qué RDD se manda y demás? Mediante lo que pesa, lo que Spark calcula que pesa. En este caso, como son menos de 100 megas, estos dos son lo suficientemente grandes como para no mandarlos, ¿vale? Entonces la estrategia que tiene es a un join. La estrategia que tengo es un sort merge join, que es este de aquí abajo. ¿Por qué un sort merge join? Porque Spark determina que el shuffle es óptimo si haces una ordenación antes. Todo esto, como podéis ver, o sea, ahora os enseño la query que ha lanzado esto, para que veáis que no estoy definiendo absolutamente nada de todo lo que está pasando. Pero toda esta información ya nos la está dando la propia web. Si la web, aquí no vemos, o sea, no sabríamos absolutamente nada de lo que está pasando. Además de todo esto, la fase de ordenación nos la separa en distintas subfases. Cuánto ha tardado la primera fase de ordenación, cuánto escribe a memoria, que es el peak memory, y lo que ocupa el split, que es cada una de las claves que ha tenido, cuánto ocupa en disco. En este caso, como no escribe nada en disco, 000. Después de todo esto, hace llama a la fase de set merge join, que lo que va a hacer es juntar los otros dos operadores, y aquí ya vemos esta. Este pequeñito de aquí, de este scan CSV, es la fase de diccionarios, ¿vale? Es el RD diccionarios. También es un CSV, lo sabemos con esta primera orden, que es un scan CSV. Hace un filter. Una vez más, no tengo ni idea qué es ese filter. Ah, vale, esto es para los nulos. ¿Vale? Sí. Cálculo de nulos, ¿vale?
hace una proyección para tener los datos que yo quiero y aquí ya llama al Broadcast Exchange. ¿Por qué hace un Broadcast Exchange? Perdón mi inglés, que soy de Logroño, ¿vale? Porque determina que como ocupa 20 bytes, o perdón, 20K, 20.000 bytes, es tan pequeñito que es mucho mejor que lo mande que no que esté ejecutándolo, o sea, que no que haga el join que hemos visto antes, ¿vale? Los junta y tenemos un resultado de 43.800.000, tal. Seguimos, ¿vale? Y nuestra operación de suma lo que determina es que tiene que ser una agregación por hash, porque es el sistema de agregación que él conviene, que es mejor. Él hace un exchange de información para sumarlas las de las distintas particiones, ¿vale? Y ya lo tenemos. Y este ya es el resultado final. Al final nos quedan 1.716 particiones. Como podéis ver, todo este seguimiento, si alguna vez habéis lanzado una query de Spark y demás, no veis nada de todo esto que os acabo de explicar. Y toda esta información nos la dice ya de antemano, ya lo sabemos antes de lanzarlo, ¿vale? La query que estoy lanzando, para que veáis que es bastante sencilla, es... Espera... es esta. Uy. Bueno, esta de aquí abajo, ¿vale? Voy a intento hacer zoom, pero no prometo nada. No prometo tampoco que no se ve. Pero vamos, leemos un RDD en formato FSV, diciéndole que tienen cabeceras, ¿vale? No le estamos diciendo ningún tipo de esquema ni absolutamente nada. Le digo otro RDD que está en otro lado diciéndole que tiene las cabeceras y el tercero de diccionarios, ¿vale? Le decimos, vale, ahora me juntas los dos primeros, perdón, me está bien. Me juntas los dos primeros por origin, que es el aeropuerto que queremos sumar, y mes, que es lo que queremos hacer. Y me los vuelves a juntar el resultado de los otros dos con el tercero, que son los diccionarios, diciendo que el origin es el campo FFA, ¿vale? Y del RD resultante agrupamos por mes y ciudad y hacemos un conteo. Como podéis ver, aquí yo no he definido absolutamente nada. Esto es lo que utilizarían, pues eso, gente que sabe poco de Spark o demás, los data scientists o la gente que está empezando o lo que sea, ¿vale? Utilizaría queries así, sencillas. Entonces, si utilizas esto, una vez más, tienes muchísima potencia, pero ¿qué pasa si una de estas fases fallas o algo? ¿Cómo optimizamos esto? No tenemos ni idea. Estamos utilizando una herramienta que nos puede optimizar todo, pero hay casos en los que puede fallar, en los que no, o tal, ¿vale? Perdón. ¿Ha quedado todo esto más clarito, más tal? Vemos por qué es tan útil el plan lógico y toda la información que nos dice, sobre todo ahora a partir de Spark 2.0. Vale, como calláis, entiendo que sí. Dios mío, qué difícil es hacer esto. Seguimos con la presentación. ¿Vale? ¿Dónde estás tú? No veo. Vale. Vale, esto es lo que vemos. Pero ¿qué está pasando de verdad? Esto. ¿Vale? Este es el DAG, el job que se corresponde a todo el trabajo que hemos visto. Y aquí ya sí que podríamos hacer acciones, sí que podríamos tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿veis este 200 de aquí maravilloso? Además está aquí la persona que me dijo de dónde salía ese 200. Es un número mágico que tiene Spark. Determina que cuando va a hacer un junte de dos RDDs, está aquí abajo. Total Execute Task, aquí hay un 200, ¿vale? Ese número yo no se lo he puesto. ¿Por qué ha determinado que son 200? Porque le ha salido a él de su lógica, ¿vale? La lógica es una variable constante en Spark que se llama el join partitions, que por defecto está a 200. ¿Por qué ese de 200? Pues llevo, creo que son 2 años sabiendo eso y todavía no sé por qué son 200, porque se ve que 33 es un número que no les gusta, pero vamos, no hay una razón de peso. Si nosotros tuviéramos un RD de 8.000 particiones juntado con otro RD de 8.000 particiones, porque es lo que lee nuestros ficheros, y hacemos un join con Spark SQL, nos quedaría un RD de 200 particiones. Porque sí, ¿vale? Todo eso no nos lo dice la web, todo eso no nos lo dice el código, la web sí que nos lo puede decir, ¿vale? Y vemos, pues es lo que veíamos antes, el tamaño de los inputs es el mismo, el shuffle es prácticamente igual y podemos seguir el seguimiento igual que lo seguíamos antes, ¿vale? O sea, realmente podemos obtener esta información si
si sabemos bucear sobre ella, ¿vale? Este es lo que nosotros esperaríamos, que es el resultado de lo que hemos visto del plan lógico, ¿vale? Lo que hemos visto antes más o menos se parece a todo esto que estamos diciendo por aquí. O sea, más o menos, no digo que sea exactamente igual, pero se parece. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la web en concreto? ¿No lo veis? Ya os lo digo yo. Hay 5 trabajos antes, ¿vale?, de que se llame al collect. ¿Por qué hay 5 trabajos antes de que se llame al collect? Porque, como os he dicho, Spark hace mucha magia, ¿vale? Spark SQL hace mucha magia. Con esto, lo que os digo, lo que hace... Perdón, 5 no, son 6. Son 6 trabajos, ¿vale? Esos 6 trabajos son, primero, cálculo de cabeceras. Porque para calcular las cabeceras de nuestro fichero, ¿os acordáis que hemos puesto una opción de headers igual a true? ¿Vale? Pues ese cálculo de las cabeceras, Spark lo traduce en, hago una tarea de una sola partición, en el cual me quedo con el primer elemento. Y eso para mí son las cabeceras. Y lo quito. Y hago un filter que es quito ese primer elemento. ¿Vale? Ese es el primer load de cada uno de los RDDs que hemos leído. Como hemos leído 3 RDDs, 3 loads distintos. Pero es que además no le hemos especificado un esquema. Entonces, Spark SQL, otra cosa que no he explicado, pero asumo que ya sabéis, es que los Spark SQL se basa en los datasets, y los datasets no es más que un RDD con esquema, ¿vale? ¿De dónde obtiene ese esquema en un CSV? Que es el campo 1 es un tipo string, el campo 2 es un tipo entero y tal. ¿Cómo lo obtiene? Pues se recorre todo el fichero entero y mira a ver qué tipo de datos puede llegar a ser eso. Si es un entero, pues es un entero. Si es un double, porque detecta que hay un punto, esa columna se convierte en un double. Que empieza a ver true, false, true, false, true, false, boolean, etc, etc, ¿vale? Pero todo eso, una vez más, no lo vemos. Y puede ser que el 90% de nuestro tiempo se vaya aquí, porque nosotros no hemos controlado eso, ¿vale? Es un caso concreto, por ejemplo, nos pasaba en Mongo, al no poner un esquema se nos iba aquí un 20% de nuestro trabajo. Hasta que no bajamos a esta web y vimos que el primer load sea 20 minutos o no sé cuánto, decimos, ¿qué es esto? Ya le pasamos un esquema y vimos que se quitaba esa fase, ¿vale? Pues podríamos haber empezado por ahí, ¿vale? Una vez más, Spark SQL es muy potente y muy peligroso a la par, ¿vale? Espero que esto os haya ayudado un poquito a controlar un poco mejor y ya volvemos con las conclusiones, que están exactamente igual de bien indentadas que antes. Una cosa maravillosa, ¿vale? Pero bueno, hay que dejar una cosa bien clara: utilizar Spark SQL siempre que podáis, sobre todo para lectura y escritura. O sea, eso es así, es impepinable. Es mucho más sencillo que utilicéis Spark SQL con lectura Cassandra que no que vosotros hagáis un proceso que lea de Cassandra. Es mucho más sencillo y está muy optimizado y va a ir a... Está optimizado, perdón, muy optimizado, no tiene sentido, y va a ir al mejor rendimiento, ¿vale? Lo mismo para escritura, exactamente igual. Antes de hacer todo esto, ver qué data source estáis utilizando. Es decir, si tenéis un data source con esquema, no vayáis a lanzar cosas así a lo loco de esto que os estoy diciendo, ¿vale? Mirad primero lo que está pasando. Si tenéis 18 millones de columnas en una tabla de Mongo, no lo hagáis, os lo digo por experiencia, no hagáis una lectura para que os calcule el esquema, porque tarda mucho, ¿vale? Y además de todo esto, una vez, como hemos visto, el logical plan nos dice prácticamente toda la información, aunque lo ponga de una manera muy rara y demás, a poco inventiva que echemos, nos va diciendo más o menos cómo es nuestro trabajo, ¿vale? Perdón, voy a beber un poco más de agua. Y con esto termino Spark SQL y voy a la última fase de, vamos a hacer que Spark funcione como un rayo de verdad, ¿vale? Que es el Spark Streaming. Spark Streaming, otra pieza que todo el mundo cree que es fundamental. Tengo opiniones encontradas, pero es la problemática que tenemos ahora mismo hoy en día. Y para aquellos que no sepáis cómo funciona Spark en streaming, como os he dicho antes, acordaros que todo se basa en el core, pues streaming es algo que nos va llegando constantemente. Con lo cual, ¿cómo podemos hacer que una tecnología basada en batch funcione en streaming? Pues dijo un indio en Databricks, en Estados Unidos, dijo, venga, pues a mí se me ocurre que streaming realmente, bueno, ahora lo vemos, esto es cómo funciona, ¿vale? Streaming realmente, si lo piensas, podemos hacerlo como pequeños microbatches, ¿vale? Es decir, todo lo que pase desde el segundo 0 al segundo 5, lo procesamos desde el segundo 5, ¿vale? Y entonces vamos a tener un streaming parecido al streaming, pero no es streaming, pero realmente, ¿quién tiene un problema de trabajar las cosas en menos de 0,5 segundos, que es lo que da Spark en Big Data? Pues
Personalmente yo creo que no mucha gente, pero hay gente que opina distinto y por eso han salido tecnologías como Flink y demás, pero bueno, es una buena solución. Entonces vamos a ver cómo funciona. Os podemos imaginar que esto es un bus de Kafka, como podéis ver es perenne, y aquí van a ir llegando eventos, ¿vale? En los primeros 5 segundos nos llegan estos 3 eventos. Mientras nos están llegando esos 3 eventos, Spark está haciendo una fase de planificación de todo lo que hacemos debajo, ¿vale? Y va recopilando esa información en el primer RDD. Llega al segundo 5 y se lanza, ¿vale? Pero mientras se lanza, lo que está pasando, los segundos del 0 a 5, va recogiendo la información para lanzar lo que pasa desde los segundos 0 al 10. Como podéis ver, el procesado, esto es el tiempo de procesado, ¿vale? Por mucho que tengamos una ventana de tiempo de 5 segundos, el primer RD tarda en ejecutarse 3. No pasa absolutamente nada, tenemos 2 segundos en los cuales no se está ejecutando nada, sino simplemente estamos recogiendo información y ya está. Siguiente batch de tiempo, como podéis ver, la información que ha llegado es muchísimo mayor en el segundo batch de tiempo que en el primero. Pues ¿qué va a pasar con nuestro procesamiento? Que va a crecer. Que va a crecer. Aquí, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que el tiempo que ha llevado este procesamiento supera nuestra ventana de batch, ¿vale? Entonces al superarla, por mucho que vayamos cogiendo información aquí, no tenemos que olvidarnos que Spark funciona con microbatches. Entonces dice, hasta que yo no termino lo que yo tengo en memoria, que es este RDD2, no voy a lanzar el siguiente, ¿vale? Con lo cual ya, por mucho que estemos diciendo que los trabajos se ejecutan cada 5 segundos, este segundo trabajo se va a empezar a ejecutar en el segundo 13, no en el segundo 10, ¿vale? Con lo cual va a lastrar el siguiente trabajo, que es lo que viene aquí, pero aquí tenemos la suerte de que nuestro siguiente trabajo es tan pequeñito, porque antes ha llegado un evento, que se normaliza la situación y no pasa nada. Nuestro procesamiento sigue igual y el RDD4 se ha lanzado exactamente donde se tenía que lanzar, ¿vale? Esto es el funcionamiento ideal. Como os podéis imaginar, absolutamente nadie sabe la cantidad de eventos que le llegan por segundo. Hay unos baremos de, me van a llegar miles, mentira, le llegarán cientos, pero bueno, me van a llegar millones y tal. Entonces, nosotros diseñamos nuestro clúster, diseñamos todo nuestro trabajo muy concienciadamente, diciendo, no se me va a escapar nada, esto es súper bonito, esto es súper tal, y llega la hora de la verdad y nos encontramos esto. ¿Qué veis en esta gráfica? Que esto es la web de Spark Streaming. ¿Cómo pensáis que está funcionando este trabajo? ¿Bien, mal, regular? ¿Nos despedirían si entregamos esto? ¿Qué pensáis? Venga, uno solo, con que hable uno me vale. ¿Nadie se moja? Pues vale, este trabajo, hablando mal y pronto, perdón, bueno, no voy a utilizar palabrotas, es muy malo, no poco malo, es muy malo, ¿vale? ¿Qué estamos viendo aquí? Tenemos un input de, muy bien, me llegan 6.000 eventos por segundo. Oye, es mucho. Vamos a decir, joder, qué guay, qué tal. Pero ¿qué está pasando con estos 6.000 eventos por segundo? Que a la hora de hacer el scheduling, es decir, a la hora de recogerlos y mandárselo a la primera fase esta que veíamos que estaba perdón, en raya discontinua, está tardando, pues llega a unos picos de 25 minutos. Muy bien, ¿no? Decimos, joder, si tuviéramos un batch de 25 minutos, pero si vemos arriba, vemos que los batches son de 30 segundos. Está yendo todo perfecto. Es decir, a la hora que vamos a calcular los segundos de 0 al 30, ya es el minuto 25. O sea, estamos dando la información con 25 minutos de retraso. Y estamos dando información solo con 25 minutos de retraso porque hemos parado de ingestar. Si esto siguiera ingestando, esto va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, como un campeón, ¿vale? Entonces decimos, vale, pero eso quiere decir que está tardando tanto porque nuestro proceso está tardando mucho en ejecutarlo. La información que nos viene, como es muy grande, joder, pues el procesado va a ser mucho más. No. La web nos dice que el procesado que tenemos aquí tiene una media de 28 segundos, con lo cual nuestro procesado está bien. Lo que estamos haciendo nosotros por dentro funciona, y funciona en el tiempo que nosotros decimos que funciona, ¿vale? Nuestro problema está en el scheduling. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser muchas cosas. Nuestra red es mala, no estamos particionando bien la información de Kafka, no estamos haciendo muchas cosas, ¿vale? Y toda esa información nos la da esto que está aquí arriba de la web, que es un input rate que si le dais aquí, se nos abre los distintos particionados que tiene Kafka. Pero ya con esta web, para aquellos que habéis sufrido el streaming, ya nos está diciendo que este trabajo es mal, que esto hay que volver a lanzarlo, hay que pensarlo, vamos a parar máquinas, vamos a ingestar esto en otro lado o lo que sea, ¿vale? Pero también, ¿qué es lo que nos puede decir la web? Que nos podemos encontrar un trabajo como este.
¿Qué pensáis? ¿Que es bien, es mal, es igual o cómo va? Este es muy bueno. Este es muy bueno. Como podéis ver, tenemos un input rate muy parecido, bueno, un poquito mejor, son 7.800 eventos. Para aquellos que no lo veáis, son unos batches de 5 segundos, con lo cual cada 5 segundos estamos, si multiplicáis esto por 5, pues obtendréis la cantidad de eventos por segundo que se están ejecutando, ¿vale? O sea, no es problema de que vengan muchos o de que tengamos un batch de tiempo malo, es que este trabajo está bien hecho, ¿vale? ¿Y cómo podemos ver que está bien hecho? Como podéis ver, hay distintos escalados dentro del procesado, como es normal. Nos va llegando información más o menos y nuestro trabajo se va a mover. No, como podéis ver, la diferencia es prácticamente de milisegundos o de segundos, pero se va a mover, ¿vale? Pero siempre hemos programado nuestros batch de tiempo con el tiempo suficiente para pensar en picos, ¿vale? Aquí vemos que el pico del procesado y del total delay son 2 segundos. Pues nunca pondremos 2 segundos, como mínimo vamos a poner 4 para cubrirnos en salud, ¿vale? Esto está bien hecho, vuelvo a repetir, no sé si lo había dicho ya, pero esto está bien, ¿vale? Y con la web podemos ver si nuestro trabajo se empieza a ir un poquito, cada vez más a una asíntota infinita, o se mantiene estable, todo va bien y no nos salimos de la gráfica, ¿vale? Toda esta información, verla en logs es imposible, porque imaginaos estar procesando logs cada 5 segundos y logs de 35.000 eventos, pues es difícil, por no decir otra palabra más gorda, ¿vale? Entonces, si trabajáis con streaming, realmente es donde vais a ver mucha mejora con la web de Spark, ¿vale? No nos quedamos solo aquí, además de todo esto, Spark nos da un timeline de lo que ha ido pasando a lo largo de ese trabajo de streaming. No se ve muy bien, cuando lo tengáis en vuestra casa lo podréis ver mejor, ¿vale? Pero las distintas líneas nos está diciendo, esto es el tiempo, la verde es el tiempo de procesado, la roja creo que era el tiempo de serialización de la task y demás. O sea, vemos que realmente en enviar la task y en serializar y deserializar no se va tanto tiempo, ¿vale? El tiempo se va en lo que se tiene que ir, que es el procesado, ¿vale? Esto quiere decir que nuestra infraestructura está muy bien. Podemos seguir utilizando esta infraestructura, que no va a pasar nada, ¿vale? ¿Ok? Y todo esto nos lo dice la web. Y podemos tomar medidas reactivas conforme vayamos viendo que estos tiempos empiezan a ir de madre o empiezan a crecer mucho, a disminuir mucho o demás, ¿vale? Esto es el trabajo que os he enseñado que estaba mal, es este, ¿vale? Como podéis ver, empezamos a crecer el scheduling, ponían 25 minutos, pero como podéis ver ha ido creciendo hasta los 45, ¿vale? Y esto es lo que va pasando, vamos viendo que se encolan tareas, que es lo que está arriba, ¿vale? Y pues esas tareas que se encolan, pues van haciendo que esto cada vez sea más grande, se nos va. ¿Qué es lo que podemos ver con esto y qué es lo que vimos con ese trabajo? Así como antes veíamos que aquí había 4 particiones, que este es en el que ha ido bien, en este vemos que tenemos una, ¿vale? Pues con una partición procesar 246.836 segundos en 30 eventos en 30 segundos se ve que no da, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar el particionado, ¿vale? Podemos coger Kafka y meterle un topic nuevo o aumentarle el número de particiones, etc, etc. Pero toda esta información nos la da la web, ¿vale? Si no, ver esto es imposible. Además de todo esto, cuando bajamos a nivel de queremos ver exactamente qué es lo que está entrando en nuestros input dstream, que es el punto de entrada de un RDD, de un dstream, que es la unidad mínima de computación en Spark Streaming, ¿vale? Podemos obtener toda esta información. Tipo cuánto está durando cada uno de los batches, en este caso son 1 minuto, lo que ocupa cada uno del batch, solamente le llegan 9 registros, el scheduling el delay que está teniendo el scheduling y demás. En este batch concreto no solamente entra un dstream, entran 2 y tenemos la información entera de cada uno, del fichero, que puede ser un stream de ficheros que se han ido insertando cada X segundos, y toda la información que nos da de Kafka, así como todas las distintas ejecuciones, todos los distintos todos los distintos states que conforman este job, ¿vale? Una vez más, todo esto nos lo da la web. Si nos metiéramos en cada uno de estos jobs, tendríamos la información de las webs que hemos visto antes, ¿vale? ¿Todo claro? ¿Veis por qué es tan importante la web en streaming? Yo creo que es un apartado más crítico de Spark. También pensar que en streaming
se puede juntar esto con el SQL, con lo otro. Es decir, en un job para streaming dentro podemos estar ejecutando. Es lógico también que ejecutemos lógica de SQL, de inserción a un RDD, hacer joins, hacer cosas, aunque todavía no se puede hacer aplicar Spark SQL 100% a streaming, es algo que está trabajando Spark en ello, está trabajando Databricks, pero ya se pueden mezclar módulos. Tú dentro de un trabajo de streaming puedes hacer inserciones a una base de datos utilizando Spark SQL, es muy sencillo además. Hay otro meetup de otro chico muy majo también que habla de esto, ¿vale? ¿Y qué conclusiones tenemos? Lo primero, que no sé inventar páginas de conclusiones, y lo segundo, que la web gana una importancia trascendental en streaming. Es algo muy importante, sobre todo para los departamentos de sistemas, de monitorización y demás. Queremos ver exactamente cuándo ha salido nuestro RDD, cómo ha funcionado y todo, ¿vale? Si es lo que decía antes, si es muy importante para monitorizar un solo trabajo, imaginaos monitorizar un trabajo por segundo, gana una importancia drástica. Además de todo esto, no solamente tenemos que pensar que el problema es nuestro trabajo, ¿vale? Los procesos de entrada pueden estar mal, pueden estar bien, pueden estar regular, también nos lo da la información la web, ¿vale? Y además, las métricas de los delays es algo que sin eso no podemos tirar hacia adelante. Y con todo esto no tengo nada más que contar por hoy, así que muchas gracias a todos por venir, animaos a preguntar, tengo aquí unas camisetas para los X primeros que pregunten y además me da la posibilidad de tirar esto, que es algo que me hace mucha gracia, así que por favor que por lo menos pregunte uno para tirar esto. Levantar la mano si queréis preguntar. Venga, joder, uno o una, no, venga, gracias. Pero esto está activado, ¿no? ¿Le tengo que dar o algo? Bueno. Vale. Espera. No, es que está apagado. Normal que no, ya está. Es que me hace gracia lanzar esto. Sí, dime. Vale, que cuando has abierto, ¿puedes abrir el Headit que has abierto antes? Sí, puedo. Una anotación de código que no he trabajado con ella. Vale. Cuando utilizas en la penúltima línea, a lo más hondo. Sí, en la penúltima línea, cuando utilizas un triple igual y los dólares, no lo he visto en mi vida. Es una forma distinta de hacer el ampersand, o sea, el semicolon, el semiquote de escala. Básicamente lo que estás diciendo, esto es una variable para ti, ese dólar, origin es un campo dentro de nuestro RDD y me aplicas el operador que tienes en medio, que es el triple igual, que para SQL es la igualdad. Es como utilizar semiquotes. No sé si lo has visto alguna vez. El acento este de inglés, es un tío de estos sajón, no me sale la palabra, me he puesto nervioso, ¿vale? Pero básicamente lo que estamos haciendo es, no estamos utilizando 100% strings para que esto tenga algo de compilación, es decir, se comprueba que ese campo está dentro, pero al final es un string, ¿vale? Esa es la notación. Y puedes utilizar operadores pues como ese que es la triple igualdad, que es la igualdad de SQL. Vale. ¿Alguien más? Espera, os tengo que dar camisetas. Perdón. A ver, no sé qué tallas son, o sea que si no os valen, o sea, podéis dar a vuestras novias, novios, hermanos, lo que tengáis. Toma. Son M's, tamaño medium. Sí, perdón. ¿Quién había? ¿Nadie? Sí, allá al fondo. Tíralo. Como si no fuera tuyo. No te preocupes. Si yo casi me cargo el proyector la última vez. Tíralo, mujer. Ahí estamos. Ese es el espíritu. Muy bien. Dime. Creo que lo tienes que sacar y activarlo porque con la debacle del sonido no... Hola. Sí, ya funciona bien. Estabas poniendo en el schedule, ¿cómo puedes unir jobs en el código? ¿Cómo puedes unir jobs en código? Sí, por ejemplo, cuando estás optimizando, sí, que te salen, por ejemplo, diferentes, repetido el map muchas veces, sí. ¿Cómo puedes unirlo y que esté solo en uno? Unir varias fases de map en una sola, pues eso es, si es el map es sencillo, no nos vamos a engañar. Un map, o sea, distintas fases de map se pueden reducir en una sola aplicando la misma lógica a una colección. O sea, es decir, a fin de cuentas es un RDD, no es más que una colección de colecciones. Uy,
no es más que una colección de colecciones, y entonces aplicar 4... Uy. Satán. Aplicar la misma fase una y otra vez es lo mismo que hacerlo una sola vez, un pipeline entero por map. ¿Cuándo es bueno que hagas eso? ¿Cuándo es malo que hagas eso? Depende de la carga que tenga tu stage. ¿Vale? Eso en el caso del map. En el caso de los reduce, por así decirlo, cuando hay shuffle, vemos que se pueden llamar a distintas fases de shuffle si no se mantiene el particionado. Particionado es una de las cosas que no he explicado porque es un tema un poquito más, no sé, llama experto o tal, que es en la estrategia que sigue Spark para mandar los datos a cada una de las particiones en una fase de stage. Es decir, tenemos un reduce by key que todo queda claro porque en cada una de las particiones está su información, y para sumarla, para decir la clave 1 va a la partición 2, sigue una estrategia de particionado. ¿Vale? En el momento que tú aplicas una transformación del tipo map o demás a ese segundo RDD al que te ha salido en tu particionado, ya se rompe, porque Spark no sabe si has cambiado la clave. ¿Vale? Entonces, una forma de optimizar tu trabajo es utilizar en map values. Son map y flat map values, son operaciones muy potentes que te permiten un clave PRRD trabajar solo con las claves. Y ya te ahorrarías la siguiente fase de reduce. Y ya por último, y lo más importante, los join, lo que hemos visto que hace Spark SQL. Hay una variable que es con broadcast, tú coges ese RDD relativamente pequeño, se lo envías al otro y ya te quitas el join, que es bastante costoso. ¿Vale? Y me quedo con tu cara porque hasta ahí no llego a mandarte una camiseta, ¿vale? Pero te reservo una. Si tienes más preguntas puedes seguir preguntando o ya te vale. Sí, sí. Vale, un cacheado lo que nos va a hacer es que se salten tareas, ¿vale? Son tareas de skipping. O sea, cuando ponga ahí, te viene en la web skipping, eso puede ser bueno, que es que ha actuado el caché, o puede ser malo, que es que ha fallado demasiado y dice ya no lo hago, estoy a paso de ella, ¿vale? Si tú utilizas un cacheado, quiere decir que cuando haga un recálculo se va a quedar ahí, que es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Spark tiene un lineage, este dato viene de hacer un map, un flat map y un filter. Si yo pongo un caché en el flat map, la siguiente vez que vayamos a utilizar el RDD no va a hacer nada, no va a hacer el primer map ni el base RDD, no, se va a quedar ahí y va a seguir leyendo. Entonces te ahorras mucho tiempo, pues puede ser que te ahorres mucho tiempo, pero a costa de tener mucha información en los executors, que te pueden ir bien, te pueden ir mal, te pueden ir regular, ¿vale? ¿Nadie más? ¿No? Pues antes de irme vuelvo a la presentación, que hay una diapositiva que falta. ¿Vale? Aquí, y estamos contratando, o sea que aquellos que queráis venir a trabajar con nosotros y con todas estas cosas, tenemos aquí people@stratio.com, este es nuestro Twitter si queréis escribir. A mí, si también me queréis escribir, no pasa absolutamente nada. La primera diapositiva está en mi Twitter, si queréis escribirme, y pues nada, muchas gracias por venir, fomentaros que sigáis compartiendo conocimiento vía Meetups, blogs o lo que sea, y nada más. Un placer.